¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por volver a convocarme. Qué gusto. De repente, con algún exceso, he dicho que en el caso del ministro Cuenca, el ministro anterior, le ha faltado algo de audacia para iniciar o reiniciar o reanudar las clases semipresenciales, lógicamente cumpliendo con todos los protocolos. Pero, ¿qué impresión tiene usted, en principio, de manera global, sobre esta posibilidad que parece recién se daría el próximo año, porque ahora hay cierto temor, hay que proteger a los docentes, a los niños, si no, no se pueden reabrir los colegios? Aunque, disculpe que no termine, aunque yo tengo conocimiento, no sé si usted de repente no tiene fundamento lo que voy a decir, que hay colegios, por ejemplo, en Lima, como en el ámbito particular, como el Roosevelt y como el Newton, donde ya se está desarrollando una suerte de clases presenciales. Lo que sí me consta es el colegio Antonio Raimondi, ¿no es cierto? Es un colegio grande, muy bonito, etcétera, donde cobran bastante también, y donde allí, por ejemplo, y lo sé de primera mano, ya están desarrollando, no digo las clases, las actividades académicas normales, sino una suerte de talleres los fines de semana donde los chicos, cumpliendo los protocolos, están yendo. Vamos con su impresión, doctor. Sí, buenos puntos los que planteas, Rodolfo. Primero, creo que es importante tener una vocación de retorno a la presencialidad, desde las autoridades, pero también desde la sociedad civil, desde la comunidad educativa. Plantear que el inicio de estas clases se den en marzo del próximo año, no lo veo recomendable. Lo veo recomendable más bien que comience a activarse el sistema de manera gradual, flexible, voluntaria, en la medida que pueda, lo más pronto posible. De tal manera que en esa gradualidad, efectivamente, a marzo del 2022, podríamos asegurar que el 100% de instituciones educativas en el país, por lo menos, retornan a una semipresencialidad. Pero para que eso ocurra en ese momento, es importante comenzar ahora. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tenemos para poder empezar? Eso es importante, eso es importante. ¿No? Ahorita el Ministerio ha detectado más de 60.000 instituciones educativas habilitadas. ¿Qué quiere decir? Que en los entornos epidemiológicos de los distritos en donde operan estas instituciones educativas permiten un retorno seguro, ¿no? Esas 68.000 instituciones educativas, para ser un poco más exacto, ¿no? De ese número, solo 5.000 han iniciado clases. Y estas 5.000, el 97% está en lo rural, en espacios en donde efectivamente la presencia del virus es menor. Es importante entonces ir avanzando en esa cifra, teniendo en cuenta además que ya tenemos al 50% de docentes y administrativos con 2 vacunas implementadas. Por lo tanto, podría haber ya un margen de iniciar este proceso gradual de retorno hacia la semipresencialidad, mientras se van ajustando las condiciones en las otras escuelas para que también se puedan sumar a este avance. Por supuesto, estamos muy expectantes con respecto a los impactos que va a tener la tercera ola. Así es. Ahora, yo decía, qué bueno que usted piense así, yo decía cuando lo leía o lo escuchaba al doctor Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación, hoy es director de Educación, nada menos que del Banco Mundial, insistiendo que en el Perú, claro, él es peruano y hace bien en sostenerlo, por lo menos desde su impresión, en el Perú deben reabrir las clases, los colegios no son focos de infección, el tema es que los chicos y los profesores ya deben ponerse en la actividad. A él le preocupa mucho, como seguramente a usted, el problema de la enfermedad mental que puede llegar incluso a esos chicos, al margen de que uno se pregunta, como él también creo, cómo abren otras actividades, ¿no es cierto? Gimnasios, casinos, centros comerciales donde van los chicos y otras actividades, pero no abren los colegios. ¿Qué dice usted a eso? Sí, yo sí me sumo a la preocupación planteada por el señor Saavedra en cuanto a la necesidad de regresar a la escuela tomando en cuenta la evidencia internacional, ¿no? La evidencia internacional nos dice que las escuelas que se han abierto no han generado un contagio mayor que el que tiene la comunidad de manera regular. Es decir, no aumentan los contagios abrir escuelas. Y si a eso le sumamos el hecho que en el Perú ya se están abriendo locales en donde asisten los niños, como restaurantes, centros comerciales, la pregunta cae madura: ¿por qué las escuelas no?
Mira este dato, Rodolfo. Dentro de los procesos de apertura y regreso a la normalidad de diferentes servicios productivos del país, las escuelas es la única actividad que se le sujeta a la condición epidemiológica del distrito. Ni los restaurantes, ni los centros comerciales, ni los gimnasios, ni los cines están sometidas a esa misma condición, más sí las escuelas, siendo incluso las escuelas un espacio de menor posibilidad de contagio que estos otros centros educativos. Ahora, la verdad, más allá de eso, y ahí otra vez me sumo a la preocupación del señor Saavedra, porque el Banco Mundial también ha estimado los impactos que eso está teniendo en deserción escolar, en alumnos que ya han salido fuera del sistema, en bajos aprendizajes, que al final terminan perdiendo años de educación y por tanto futuros ingresos económicos de la persona a lo largo de su trayectoria, y el costo incalculable de lo socioemocional, ¿no? Esos tres factores hacen de que como sociedad tendríamos que ser muy pertinentes para el regreso a esta presencialidad. Y en ese sentido entender que no todas las escuelas son iguales, y que cada una necesita también un ritmo distinto y un apoyo distinto. El Estado debe focalizarse más en aquellas escuelas que no tienen agua, que no tienen jabón, que no tienen mascarillas, para justamente reducir sus brechas en aras del retorno a la presencialidad. A propósito de eso, yo ya canso a los televidentes tocándoles casi el mismo tema, pero se lo planteo a usted. El ministro Cuenca, cuando todavía estaba lógicamente el gobierno del señor Sagasti hace algunas semanas, sostenía que un 12% de colegios tenían problemas de agua y desagüe en Lima. Entonces yo me preguntaba, como mucha gente, seguramente como usted, y el 88% de los colegios en Lima que no tienen ese problema, ¿por qué no empiezan a reabrir sus aulas? Sí, efectivamente. Como te decía al principio, tenemos ya el 68.000 instituciones educativas habilitadas, y que ahora es importante fijarse en las condiciones de bioseguridad, que es lo que mencionas, ¿no? Agua, jabón, también mascarillas, pero también es importante que los salones tengan ventilación de puerta a ventana, 2 metros de distancia por cada alumno, y espacios al aire libre donde también podrían acercarse a habitar las aulas. En ese sentido hay que ser muy flexibles. Si es que no cuenta, por ejemplo, con los salones adecuados, entonces se puede también generar espacios de encuentro en el patio de recreo, en las zonas deportivas, ¿no? Los espacios al aire libre. Vamos más allá. Si la escuela no tiene las condiciones, también puede participar acá el gobierno local en cuanto a estadios o de repente algunos de esos espacios que tengan los servicios y prestarlos para que las instituciones educativas puedan retomar este contexto. Da la impresión que, justamente por lo que usted está diciendo, que no hay la voluntad. Yo quería seguir con unas 2 preguntas más, doctor Alfaro, pero me están pidiendo una brevísima pausa, así que le pido por favor 1 minuto de paciencia. Gracias. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, esto es Susi, un canal inteligente. Estamos aquí en Pulso Informativo conversando con el exministro de Educación, Daniel Alfaro. Doctor Alfaro, usted nos ha dicho que ya están habilitados como para arrancar, digamos, la semipresencialidad en el Perú, 68.000 colegios. Efectivamente, son 68.000 Correcto, colegios. de esos 68.000, 5.000, digamos que ya reanudaron las clases. Ahora, yo me preguntaba si el Ministerio de Educación, o no sé, alguna otra entidad competente, debiera, cuando ya empiecen a reabrirse los colegios en el marco de los protocolos que hay que cumplirse, en el ámbito privado, por ejemplo, digo yo, hay colegios pues chiquitos, casonas, no estoy hablando de los colegios como el Roosevelt decía, como el Antonio Raimondi, como el María Reina, que está aquí a unas cuadras nada más del canal donde nos ubicamos, sino esos colegios como el Saco Oliveros, que no tienen ni patio, esos tendrían que aguantarse. La condición territorial de los colegios se tiene que evaluar colegio por colegio. En ese sentido, si bien se han habilitado estos 68.000 colegios, sí es importante contar con las otras condiciones para el retorno. ¿Y cuáles son? Que efectivamente las condiciones de bioseguridad estén implementadas en el colegio, una condición más. Y la otra es el compromiso de la comunidad educativa, la voluntad de la comunidad educativa de querer retornar a clases, y para eso también hay un procedimiento en el cual la institución educativa, junto con su comunidad, y presentan al UGEL este plan de retorno a clases. En ese conjunto de condiciones ya estaríamos asegurando mejor seguridad o bioseguridad al momento de regresar, y ahí es donde se ve el caso colegio por colegio. Hay un buen número de colegios que ya podrían cumplir con esas condiciones. Ahora, en el tema de la reanudación de clases, que esperemos sea pronto, y lógicamente este año, pero pronto ya, la pregunta es, da la impresión como que le están dejando todo, y de repente pues así debe ser. Yo no conozco los estatutos, las normas del sector de educación, pero se le están dejando todo a las UGELes, y a mí me han contado, no me consta, que las UGELes casi están pintadas en la pared, no tienen mayor capacidad de acción. Cuéntenos, por favor, eso. Sí, por un lado, la gobernanza del sistema educativo debe trasladarse cada vez más hacia el territorio. Cada vez se debe dar más autonomía a las UGELes y a las instituciones educativas para que puedan implementar las mejoras que su territorio necesita, que no son las mismas en una zona amazónica que en una zona andina o una zona de la costa. Entonces, esa autonomía no solo se puede repartir a través de mayor libertad, sino también de recursos. Si uno solo le da autonomía sin recursos, le está dando precariedad. Entonces, la idea es justamente que se capacite en liderazgo educativo a todas las instituciones educativas y que se pueda dotar de esos recursos para que implementen. Entonces, el liderazgo educativo es importantísimo. Aprovecho también para contarle a tu audiencia que estamos con la Universidad Privada del Norte generando un foro de liderazgo educativo este jueves 2 de septiembre a las 5:30 a través de las plataformas digitales, justamente preocupados por este tema, por cómo logramos empoderar a los directores del colegio para que puedan gestionar mejor un retorno seguro a sus aulas. Bueno, a propósito del tema de la universidad, algo chiquito nomás, yo sé que no es su competencia, pero ¿asume usted que las universidades o institutos sí tendrían que esperar un poco más o los chicos también, ya los universitarios, regresar a sus aulas? Sí, es importantísimo, así como hay esta intención de regresar en la educación básica a las clases, también se dé la educación superior. En la educación superior, por ejemplo, en la técnico-productiva hay un poco más de restricciones que en la universitaria en cuanto a ellos tienen que usar laboratorios, espacios más físicos, y por lo tanto es mayor la necesidad de ingreso. En el caso de la universitaria, cuando ustedes tienen carreras tipo para doctor o médico o de ingeniería, también se necesita mucho de la presencialidad. Son carreras que difícilmente a través de simuladores se puede impartir a través de lo digital. Por eso es que también es necesario el retorno a la presencialidad en estos espacios, pero otra vez, las condiciones de bioseguridad tienen que estar implementadas para ese fin. Última pregunta, sin ánimo de calificar, por supuesto, a los ministros. ¿Qué nos ha pasado con el señor Cuenca y qué nos está pasando con el señor Cadillo? Pueden ser, digamos, falta de audacia, temor, preocupación, de repente es la política de Estado. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso?
Bueno, es muy difícil enfrentar al sector educativo en la medida que es el sector que tiene el mayor presupuesto público. El 20% del presupuesto público está en el sector de educación, son más de 400.000, más de 500.000 personas a cargo, 55.000 locales educativos, ¿no? Entonces, el brazo, digamos, de la educación en el país es tan largo que llega hasta los últimos límites del Estado. Digamos, cuando uno va a un pueblo pequeño, de repente no encuentra una comisaría, no encuentra una posta médica, pero seguro encuentra un profesor en una escuela por más chiquita que sea. Entonces, eso hace que las decisiones dentro del sector educativo sean las más complejas de implementar por cómo conectan con todas las necesidades del país, y de ahí creo que siempre es importante tener mucha prudencia en esa actuar, pero en esa prudencia mucha responsabilidad con la reforma educativa. Creo que el ministro Cuenca continuó las reformas importantes del Estado y esperamos que el ministro Cadillo, con toda la expectativa que tenemos por los galardones que ha tenido este gran profesor peruano que ahora es ministro de nuestro país, pueda continuar con las reformas educativas que tanto necesitamos. Muy bien. Doctor Alfaro, ha sido muy amable. Muchas gracias por su gentileza.